que se estrena mañana en el Teatro Fine Arts en Atorrey y se llama Seba Vive, inspirado en el cuento del profesor Luis López Nieves. Y aquí está Francisco Serrano para hablarnos de qué se trata este proyecto tan interesante que dice que los americanos llegaron y que en mayo, ay Dios mío, no puede ser marzo, abril, junio, julio y agosto. Bienvenido, Francisco. Buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Igual. ¿De qué trata esto? Bueno, se supone que sí, que los americanos llegaron en julio por Guánica, y eso es lo que dice la historia, hasta que se publicó este cuento en Claridad en 1983, que decía que no, que hubo una masacre en el pueblo de Ceiba, que era el nombre original de Ceiba. Y no fue en julio, sino que fue en mayo, la invasión de los americanos. Por eso es que estaba Roosevelt Roads. Ahí, por eso que ahí estaba Roosevelt Roads, porque ese fue el encubrimiento de esta masacre que hubo en este pueblo. Y pues eso era un cuento que se publicó en el periódico, y no se dijo que era cuento y la gente se lo creyó. Pero era un cuento ficticio de Luis López Nieves. Entonces ahí entra... se registran esos terrenos que se encuentran. Bueno, eso es lo que pasa ahora, que entonces ahora había unos estudiantes allí haciendo un documental sobre la limpieza del terreno luego de que se va a la marina, y parece que han encontrado allí otras cosas, como por ejemplo, que no son municiones. Eso hay que verlo en una película. Cuerpo, osamenta. Vamos a ver. Mira, Luis López Nieves escribió este cuento en el 1983, yo lo tengo fresquecito en la memoria. Te pregunto, ¿qué vigencia tiene ahora? ¿De quién fue la iniciativa de resucitar este cuento después de varias décadas? Bueno, la idea fue mía, porque a mí siempre me gustó el cuento de Luis López Nieves, y Luis López Nieves a mí me gusta mucho como autor, y me pareció... estudiante en Sagrado? No, yo leí Ceiba en secundaria, y de ahí fue... Y lo que me interesó a mí de Ceiba fue que Ceiba fue lo que me inspiró a mí a leer más sobre historia de Puerto Rico. Y lo interesante es que un cuento ficticio... Cumplió su cometido. Exacto, un cuento ficticio... De que tú eres un boricuazo cualquiera. Me hizo a mí buscar sobre historia. Entonces eso es lo que yo quería hacer con la película, hacer una película que cree esa misma curiosidad, y entrevistar a los historiadores y las personas que han escrito sobre el impacto de Ceiba en aquel momento. Y por eso está Juan Manuel García Pasalacua, Fernando Picó, Gervasio García, Carlos Pavón y otros historiadores que han escrito sobre por qué la gente se cree el cuento y qué dice eso sobre los puertorriqueños, y cuál es nuestra relación con los Estados Unidos, que de repente uno se creería una teoría de conspiración así, tan sencillo, en vez de tener una mente crítica. ¿Conspirando hace tiempo, nene? Bueno, eso es lo que vemos entonces en el documental. Los tiempos como que no han cambiado. Quizás los armamentos, las estrategias están un poco más sofisticadas, claro, pero el propósito sigue siendo el mismo. Y pues, por eso es bien fácil uno creerse algo como lo de Ceiba. Mañana en Fine Arts. Café En Atorrey. Solamente un día. Una semana. Tienen que ir este fin de semana. Oye, Fine Arts está divino. Eso allí es una chulería. Fine Arts está espectacular porque hay unas salas de cine bien modernas. Sí. Las butacas comodísimas. Sí. Y al frente hay un café. Un cafecito. Bien gourmet. Y esta película se hizo específicamente para ese teatro, porque ese teatro es de alta resolución, y es la primera vez que se va a presentar una película verdaderamente de esa resolución alta, con surround sound, que la experiencia que van a tener en ese cine no la van a tener en ningún otro lado en Puerto Rico. Y a todo color. ¿Quiénes participan? Juan Manuel García Pasalacua, Gervasio García, Fernando Picó, Esther Irizarry, Carlos Pavón y José Manuel García Leduc. Quiero decir que no hay actuaciones como tal. No hay actuaciones como tal. Puede que haya una que otra mentirita en la película, que lo van a ver, pero esos son los narradores de Ceiba Vive. Hay que ir a ver esto. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas tardes.